El viernes conocimos el IMASEC de abril, que fue solo 1,7%, y este lunes el INE informó que el IPC de mayo se ubicó en línea con las expectativas, con una variación de 0,2%. Queremos analizar el panorama macroeconómico, que también tiene una fuerte caída de las exportaciones, pero un aumento de los ingresos del fisco tras el balance final de la operación renta, y para eso nos acompaña Tomás Izquierdo, gerente general de Géminis. Tomás, gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias a ti, Nicolás, por invitarme. Tomás, hagamos un resumen. Tenemos entonces IMASEC de abril 1,7%, desempleo sorprendente para todos, con algunas dudas para algunos, para algunas son dudas políticas según el INE, se mantiene en 6,1%, una inflación de mayo en 0,2%, que da un poco de luces de que las presiones inflacionarias estarían cediendo. Esos tres factores macroeconómicos, ¿qué foto nos dan actualmente para la economía de Chile? Bueno, a ver, lamentablemente la foto respecto a la situación macro de Chile no es la que uno quisiera. Si uno se remonta hace 3-4 meses atrás, uno había observado algunas señales de recuperación. Se habló de brotes verdes, se habló, cierto, de que la economía empezaba a despegar nuevamente. Y es evidente que hubo algunas señales en esa línea que se están frustrando. Los datos que hemos conocido para los últimos meses hablan de que esa pequeña recuperación se abortó en el camino. La economía ha nuevamente frenado, digamos, adicionalmente su ritmo de crecimiento. Las cifras que entregó el Banco Central para el primer trimestre son una fotografía súper clara. La demanda interna, el gasto de la economía, o sea, la suma del consumo, la inversión están prácticamente estancadas, creciendo muy poco. De hecho, de no ser por el impulso fiscal, de no ser por el gasto público creciendo fuerte, la demanda interna está creciendo todavía mucho menos. Y también el Banco Central dijo que ya el aporte de la política fiscal y la política monetaria ya hizo lo suyo, ya no puede hacer más. Claro, el cuadro no es bueno porque efectivamente la economía no es capaz de despegar en circunstancias que ya usaste todo el combustible que tenías para poder echarla a andar. Vale decir, una política monetaria bastante expansiva desde hace un buen tiempo ya, y una política fiscal que, no sé, yo diría en los últimos 2-3 trimestres ha tenido un crecimiento muy fuerte. Y sabemos que esta era la oportunidad. Hacia el próximo año no podemos en ningún caso pensar en un estímulo fiscal como el que hemos tenido en los últimos trimestres. Y de esa perspectiva, lo que falta es recuperar la demanda privada, el consumo y la inversión privada. Ahí es la cosa que está frenada, digamos, y para eso, bueno, la discusión es esa. ¿Qué pasa? ¿Qué frenó finalmente la inversión y el consumo en los últimos trimestres? Y eso hay que buscarlo más bien en el panorama de incertidumbre, yo diría, general, política, de desconfianzas que se ha generado en nuestro país en los últimos, no sé, 2-3 trimestres, que partió quizás fuertemente con la discusión de la reforma tributaria. Hubo ahí alguna posibilidad de mejorar el rumbo, pero nuevamente apareció otro ruido que fue la reforma laboral, y finalmente en las últimas semanas con mucha fuerza el tema constitucional, generando muchas aprensiones. Y también hemos visto renuncias de ministros por el tema de las famosas boletas, que obviamente contribuyen a eso. Mencionaste, Tomás, la reforma tributaria, y hay algunas voces de distintos sectores empresariales, exministros de Hacienda, expresidentes del Banco Central, que posan la idea de que hay que arreglar la reforma tributaria. ¿Tú ves eso como algo importante? Y además de importante, quizás algo que haya que hacer ahora para precisamente dar esa señal al mercado para recuperar la inversión privada. Mira, yo creo que sí o sí la reforma tributaria se va a revisar y va a tener ajustes, y creo que pueden ser ajustes relevantes, importantes. ¿Este gobierno? Es posible que sea en este gobierno, pero más bien hacia fines de este gobierno. Yo no soy de los que creo que haya que abrir esa caja de Pandora hoy día. Yo creo que hay demasiados elementos en discusión que generan ruido. Y desde esa perspectiva, abrirse nuevamente a una discusión en materia tributaria puede generar un clima que aún aumente más todavía, te fijas, la incertidumbre. Y una discusión muy desgastante también. Yo creo que lo que ha dicho en ese sentido el ministro de Hacienda, de esperar a ver cómo rinde la reforma tributaria y cómo opera en estas primeras etapas, al menos este año completo, puede ser, te fijas, la forma. Él no va a decir en ningún caso que la va a revisar más adelante. Si es que hay mérito para revisarla más adelante, en su momento se va a saber. Pero mi impresión es que en el corto plazo, pensando en el transcurso de este año, ninguna posibilidad, y yo no lo recomendaría. ¿Te ha parecido esa cautela que ha mostrado Rodrigo Valdés, el nuevo ministro de Hacienda, algo importante? Porque apenas reemplazó a Alberto Arena, gran parte del empresariado lo veía como el superhéroe que iba a mejorar todas las señales económicas, una inyección de confianza tremenda, pero él dijo, a ver, si ustedes me piden que cambie la reforma, no lo haré porque ustedes me lo piden. Sí, mira, yo creo que el papel que le toca jugar al nuevo ministro de Hacienda es extraordinariamente desafiante, muy difícil. ¿Y por qué?
Porque si bien es cierto, él sabe cuáles son las señales que están pidiendo el sector privado, los empresarios, para despejar un poco el panorama, mejorar las expectativas y retomar una senda, cierto, de crecimiento en la demanda, no puede mostrarse como abiertamente cómplice de esos intereses. ¿Qué pasa? Él tiene que responder a un gobierno, para decirlo claramente, que tiene a mi juicio dos almas. Dentro de la nueva mayoría hay dos almas. Están los autocomplacientes y los autoflagelantes. Están los que quieren refundarlo todo, cambiarlo todo y hacerlo muy rápido, y están quienes quieren más bien preservar muchas cosas buenas que se han hecho y ir haciendo cambios más graduales. Si es que él claramente se define por uno de esos dos bandos, por ponerlo en caricatura, bueno, probablemente el sustento político para su cargo no lo va a acompañar mucho tiempo más. Entonces, más que evaluar al ministro de Hacienda por lo que diga, que yo creo que normalmente va a tener que estar respondiendo a estas necesidades de la gente más progresista dentro de la nueva mayoría, hay que evaluarlo por lo que haga. Y a mí, al parecer, lo que ha hecho hasta ahora me cae bien, digamos. Es decir, la primera participación que él tuvo en la Comisión de Trabajo de la Cámara, en la discusión de la reforma laboral, primero se empoderó en liderar la negociación. Recordemos que Arenas había quedado fuera de esta discusión, estaba llevando la discusión la ministra Blanco. Bueno, él entra directamente a liderar esa discusión. Fundamental, el ministro de Hacienda es el jefe de gabinete económico con todos los ministerios económicos debajo, entre ellos el trabajo. Segundo, dos elementos que sacó de la discusión que generaban mucho ruido. Uno, cierto, era la reajustabilidad automática por IPC, que hubiera sido un crimen dejarlo eso amarrado. Y segundo, la negociación por rama. Y además dijo, mira, es posible que tengamos que hacer algunas indicaciones para el tema, cierto, de adaptabilidad o flexibilidad laboral, que me parece también una buena señal. Y la segunda hecho, más que palabra, que ha enunciado el ministro de Hacienda en el último tiempo, tiene que ver con hacerse cargo de la proyección fiscal en una perspectiva de mediano y largo plazo. Debiera cerrar la llave fiscal, debiera acotar el aumento del gasto fiscal que hemos visto en los primeros meses. Y lo dijo con toda claridad, o sea, no se lee entre líneas, lo dijo explícitamente. Esta posibilidad de un gasto fiscal tan expansivo no la podemos mantener el próximo año, y es evidente que si el gasto crece muy fuerte, el próximo año tiene que ser muy poco, digamos. Ya lo dijo, y lo dijo claramente. Y más importante aún, ahora, en este mes, frente a la Comisión Conjunta, entiendo, de Hacienda, de la Cámara y el Senado, él tiene que empezar a revisar cuáles son los parámetros en materia fiscal, para ver cómo llegamos eventualmente al año 2018 a este equilibrio estructural en materia fiscal, que no se veía factible como iban las cifras hasta ahora. En ese sentido, Tomás, la Tesorería y el Servicio de Impuestos Internos informó que luego del balance de la operación renta, los ingresos para el fisco a través de esa vía crecieron 8,2% a 12.970 millones de dólares. Este aumento ¿le da un respiro precisamente al fisco en este tiempo de mayor aumento del gasto? Mira, yo no tenía una estimación propia y tampoco tengo una referencia clara de cuánto era lo que había que esperar. A mí el número me suena bien. 8,2% de incremento del resultado de renta me suena bien, dado lo pobre que fue el crecimiento del año pasado. Sí. Si tú me hubieras preguntado cuánto apuestas, yo hubiera apostado un número bastante por debajo de eso, 4 o 5% como máximo, y no 8%, me suena bien. Hay que ver el consolidado completo, hay que ver toda la recaudación, te fijas, toda la sumarle el IVA y ingreso por otro lado. Efectivamente, y tener la recaudación, te fijas, además de este año, para saber cómo va evolucionando el efecto de la reforma tributaria sobre la recaudación efectiva. Y por eso también me parece responsable que el ministro no se quiera aventurar hoy día con proyecciones más duras de números, de cifras y plazos, sino que tiene que primero conocer efectivamente cómo viene la capacidad de recaudación del fisco y, bueno, cuáles son las necesidades en materia de gasto hacia adelante. Tomás, otra cifra que nos queda poco tiempo, caída de 22% de las exportaciones durante mayo, también caen fuerte las importaciones, 19%. Esa no veo por dónde puede ser una buena noticia, son dos malas noticias. Son dos malas noticias, efectivamente, a pesar de que tuvimos un superávit en balanza comercial importante, ¿cierto?, de, no sé, más de $1.000 millones. Ese superávit se consigue no de la forma que uno quisiera. ¿Cómo quisiera uno conseguir un superávit en balanza comercial? Con un fuerte crecimiento de las exportaciones, con un fuerte crecimiento de las importaciones. Vendiendo y comprando más. Claro, pero con un crecimiento de las exportaciones mayor que el de la importación y con un saldo positivo. ¿Qué habla de eso? Bueno, de una economía pujante que crece fuerte. Cuando la economía crece fuerte necesita importar para abastecer, ¿cierto?, su crecimiento en insumos, etcétera, etcétera. Lo que vemos hoy día es que esta economía se está jibarizando. Las exportaciones, nuestras ventas al exterior, cayendo, muy afectadas por el tema minero, pero también por otros temas, la
Las exportaciones industriales que tienen destino en Latinoamérica, lo decía el mismo informe del Banco Central, están afectadas por el bajo crecimiento latinoamericano. Exportaciones mal, todos esperábamos que las exportaciones tuvieran más dinamismo con esta alza del tipo cambio, ¿cierto? Y por lo tanto con un sector exportador más rentable. E importaciones que siguen sistemáticamente cayendo. O sea, es un país que se está achicando, se está empobreciendo. Al menos, te fijas, con un resultado positivo de saldo. Pero insisto, es el corolario de una economía que se achica, no de una economía que crece, que es lo que todos necesitamos y queremos. Exactamente, y es lo que todos estamos trabajando, algunos desde el sector privado, otros desde el gobierno, nosotros al menos informando de qué se trata el panorama que estamos viviendo. Tomás Izquierdo, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Gusto. Bueno, y con este análisis de la foto, del panorama, del momento económico de nuestro país, terminamos la primera agenda de esta semana. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.